Primero de Reyes, capítulo 18. Y vamos a ver solamente el versículo 27. Estamos retomando la serie de temas en la que hemos estado estudiando a los dos profetas que nos presenta la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en este caso Elías y Juan el Bautista. Pero quiero poner especial atención a uno de los personajes que está constantemente insinuado en la palabra de Dios como el opositor de Dios. En este caso, Baal. Y cuando vamos a entrar al estudio, dentro de 8 días de la gran confrontación de Elías contra los profetas de Baal, tenemos que entender quién es Baal. Y me refiero al versículo 27 de Primero de Reyes, capítulo 18, que dice: cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba, sin duda que es un dios. Tal vez esté soñando despierto o quizá esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Por supuesto que Elías es alguien que conoce muy bien la tradición que en este caso está allí formulada por los ugaríticos, según estábamos estudiando hace un momento, que es llamado ahora Baal. Ahora, aquí la pregunta que tendría que rondar en nuestras cabezas es: ¿tendríamos que hablar de los enemigos de Dios? ¿Tendríamos que aparentemente exaltar la maldad? Esta sería la gran duda. Sin embargo, en estos días encontré en este libro, que de pronto se volvió popular, El arte de la guerra, de Sun Tzu, que es debido a estudiarlo, la siguiente frase, vale la pena. Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no deberías temer el resultado de 1000 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no a tu enemigo, por cada batalla que ganes, sufrirás una derrota. Aquí está el gran conflicto. Cuando nosotros no entendemos bien quién es nuestro enemigo, entonces padecemos de muchas formas. El apóstol Pablo, cuando está hablando a los corintios, según la Biblia de las Américas, dice: para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Así que cuando nosotros vamos en busca de la información que necesitamos del enemigo, la intención no es engrandecer, no es poner atención a sus manipulaciones, sino saber contra qué nos estamos enfrentando. En primer lugar, veamos al dios cananeo, que nos presenta entonces la palabra de Dios. Y es muy importante este término Baal, porque aparece cuando menos 84 veces en la Escritura, de forma explícita, de forma sucinta. Ahora, cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando de lo que está allí junto, de lo que está allí no siendo tan explícito, sino que se habla de las tradiciones. Es decir, es muy grande el tema de Baal, de tal manera que entonces esto nos debía alertar y decirnos que tenemos que poner mucha atención. La palabra Baal significa amo o esposo. Amo o esposo, así que las esposas ya pueden llegar y decirle a su esposo en esta tarde: mi Baal. No sé si le resulte bonito o no, pero significa esposo. Y esta idea, el culto a Baal, se diseminó profundamente en el mundo antiguo desde los cananeos, desde Ugarit. Allí vemos el centro religioso a donde justamente fue depositado el pueblo de Israel y la causa por la que tenía que exterminar a todos los habitantes por causa de esta religión pagana, porque desde allí estaba la religión cananea con su culto a Baal. Ahora, según la mitología cananea, este Baal fue hijo de Dagón, un dios de los filisteos, y sus esposas fueron tradicionalmente Astarot y Aserá. Pero lo que es sumamente interesante es que Baal era sobre todo considerado un dios de la naturaleza. El dios que se ve en todos lados, el dios de la fertilidad agrícola. Esto nos llama la atención entonces, que para aquellas tradiciones, aquellas regiones agrícolas, el tener un poco de ayuda en este aspecto, pues generaría mucha atención. Pero esa no era la verdadera razón de por qué era tan exitosa esta religión cananea.
Era exitosa sobre todo porque estaba fundamentada en la tradición del culto sexual. El culto sexual era sobre todo su mayor presentación y que hacía que entonces los pueblos la vieran como deseable y querían unirse a esta tradición religiosa sexual de Baal y de su culto. Levítico está lleno de mandatos contra el incesto, el adulterio, la perversión. Sobre todo el capítulo 18, pero nosotros pensamos que es algo así como una chocancia de Dios contra todo este tipo de situaciones, sin darnos cuenta que lo que está previendo es precisamente este culto, esta adoración sexual a Baal. Aquí hay dos ejemplos de esto. Después del fracaso de Balaam, de cuando fue llamado por Balac, el rey de Zippor, para maldecir al pueblo de Israel, él hace un cambio. Él dice, bueno, no los puedo maldecir, y entonces sucede lo que en Números 25 pasa por causa de el consejo de Balaam. Dice, mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo Israel se unió al culto a Baal de Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Ahora nosotros no lo vemos, pero cuando está narrando la palabra de Dios de este evento vergonzoso para el pueblo de Israel, antes de cruzar el río Jordán para poseer la tierra prometida, es que las mujeres no son mujeres cualquiera, no son ciudadanas comunes, son sacerdotisas de Baal que adoraban a Dios con el sexo. Ellas entonces son las encargadas de lograr llamar la atención de los israelitas, y entonces los envuelven con sus manipulaciones para tener esta adoración a Baal. Esto es lo que hace arder el celo del Señor. No que tuvieran relaciones sexuales. El problema es que esa era la forma, el estilo de adoración a Baal. Eran sacerdotisas. Otro caso de estos, muy escandaloso, es el que sucede en Jueces capítulo 6, versículo 25. Dios llamó a Gedeón para enfrentar a sus enemigos y entonces se le da esa orden. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón, toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Hasta aquí parece que no hay ningún problema. Solamente lo que ignoramos es que ese poste no es simplemente una estatua, es una representación del órgano sexual masculino. Así que la idea es que propiamente ese órgano excitado, está penetrando los cielos, y cuando esto lo hace, lo que logra entonces es fecundar a la tierra. Es un culto sexual. Cuando entonces vemos que Baal es tan seguido, es porque es sumamente llamativo. Espero no estar siendo tan explícito. Pero esto se disemina en el mundo antiguo, tanto que en los tiempos del apóstol Pablo sigue la misma dinámica, y entonces por eso Pablo recomienda, en este caso, recomienda a los corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Por qué lo está diciendo? Porque era común irse a enfrascar en las adoraciones de los dioses paganos y participar de los cultos sexuales. Había profetisas sexuales, había sacerdotisas sexuales que se dedicaban a esto. Eran prostitutas religiosas. Otro caso es lo que también alcanzamos a ver cuando el apóstol Pablo sigue insistiendo en 1 Corintios 6:15. ¿No se dan cuenta que sus cuerpos son en realidad miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta?
Ahora, aquí la pregunta es, ¿una prostituta común? No, es una prostituta sacerdotisa. A eso se dedica. Así que el apóstol Pablo está diciendo, ¿cómo es posible que ustedes también rindan culto a esos ídolos paganos? Esto alcanzamos a ver que en el mundo antiguo es tan claro que por eso Dios tiene que ser tajante con sus estrategias. El apóstol Pablo, no por un caso de misoginia, dice por eso que calle la mujer en el culto. ¿Por qué? Porque las directoras de los cultos paganos antiguos eran las mujeres. Ya se sienten empoderadas en este momento las mujeres. Eran las mujeres, eran las sacerdotisas. Por eso, para diferenciar el culto pagano del culto cristiano, dice Pablo, por lo mientras callen. No está diciendo que las debamos de excluir, como ahora sucede en estas prácticas misóginas de muchos cristianos que obligan a las mujeres a vestir de ciertas maneras o a taparse la cabeza sin darse cuenta que no es el mismo problema que estaba enfrentando Pablo y el Antiguo Testamento con las religiones mistérico-mediterráneas basadas, por supuesto, en los cananeos, que eran de carácter sexual, dirigidos por sacerdotisas y prostitutos y prostitutas religiosos. No tiene nada que ver con lo que hoy estamos viviendo. Así que no tiene que incidir este malentendido en nuestro cristianismo. Así que no es nada raro que los sacerdotes que va a enfrentar Elías en el capítulo 18 tengan la misma idea de poder llevar sus intentos de provocar o excitar al dios Baal. Mire lo que dice el versículo 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Nosotros decimos, pero ¿cómo puede excitar algo como esto? Cuando vemos la gran variedad de perversiones sexuales, esto tiene lógica. Ellos buscaban de cualquier forma lograr excitar, en este caso, a Baal, porque así lograrían entonces que él respondiera y fertilizara la tierra. Esta es la manera como funcionaba. Esto nos lleva a un gran problema de sincretismo. El sincretismo es la combinación de dos pensamientos que no tienen que ver. Lo verdadero con lo falso, o la religión cristiana con la religión cananea o pagana. Y desafortunadamente de esto hay muchísimo. Primeramente tenemos que decir, los israelitas consideraban a Jehová o a Yahweh su esposo y su amo y lo llamaban inocentemente Baal. Decían que era Baal. No se dan cuenta que ese vocablo tenía una connotación con el dios cananeo Baal. Por eso, cuando Oseas, el profeta, está hablando, ya harto el Señor de esta confusión sincretista, dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, es decir, marido, y nunca más me llamarás Baali, esposo o amo. Ya estaba harto hasta ese momento de que siempre había esta confusión sincretista. De hecho, el capítulo 18 parte precisamente de esta consigna, cuando Elías le reclama al pueblo, ¿hasta cuándo vas a seguir claudicando entre dos pensamientos? Si Dios, Jehová, es el Dios, síganlo, y si Baal es Dios, síganlo. Pero pensaban que era el mismo. Así como nosotros a veces pensamos, pues es el mismo Dios, ¿no? El Señor Jesucristo fue claro. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y si Cristo no es considerado Dios, y si Cristo no es considerado el camino, no es el mismo Dios. Esta es la trampa de la religiosidad. Así que seguimos teniendo el mismo problema que entonces se tenía. Para colmo, el culto a Baal tenía una gran difusión. Una gran difusión. En el diccionario expositivo Vine, encontré lo siguiente que se me hizo muy interesante de poder compartir. Dice, muchas ciudades consagraron a Baal como un dios local mediante actos especiales de culto. Miren las menciones. Baal Peor, que ya leímos en Números 25. Baal Berith en Siquem, Jueces 8.
contra quien luchó Gedeón, Baal-Zebub en Ecrón, en Segundo de Reyes 1, Baal-Zephón en Números 33 cuando cruzaron el Mar Rojo, y Baal-Hermón, Jueces 3. Miren, casi en cada ciudad había un culto a Baal. A eso se está enfrentando el pueblo de Israel. Por eso la orden del Señor es: extermina todo ello, porque te van a contaminar. Te van a incluir en sus actos sexuales de adoración a Baal. Ahí vemos cómo efectivamente los israelitas fueron subyugados por el culto baálico y se sentenció lo siguiente en Oseas 2:17. Oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionaré. Estaba tan difundido que era el Baal, era el doctor Simi de este entonces. Es el doctor Simi del médico y del bombero y de no sé cuántas cosas que mi hija trabaja en ese lugar. Tenía todas las especialidades. Baal era el dios y el santo por excelencia. Era el dios de los viajes, por eso dice Elías, a lo mejor está de viaje. Era el dios del descanso, por eso dice, tal vez está durmiendo. Era el dios del baño y del excusado, por eso dice, a lo mejor está haciendo sus necesidades. En todo estaba. Podría decir usted, hasta en las sopas se lo encuentra. Así que esta diseminación, esta difusión llegó a lastimar profundamente las creencias del pueblo de Israel. Incluso la importancia y universalidad del culto a Baal se encuentra en la mitología griega. Hay uno de estas historias de Zeus, que era un enamoradizo incorregible, que dice que se enamora de Europa. ¿Lo ha leído? ¿Lo ha escuchado? Europa era hija de Fénice, de los fenicios, y era hija de Telefasa, la reina de Tiro, en donde está justamente Elías. Es decir, esto influyó incluso a las religiones antiguas, no solamente a los griegos, sino también a los romanos. Por eso Dios quiere que su pueblo se aparte. Una de las representaciones de Baal era Baal-Zebub, que significa príncipe Baal. Ahora, por los religiosos judíos, que eran verdaderos, eran reales, fue alterado burlonamente como Baal-Zebub, que significa el señor de las moscas. Aquí hay un dato muy interesante, porque cuando los religiosos están enfrentando al Señor Jesús, le dicen lo siguiente, en Mateo 12, dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebub. Ahí está, Baal-Zebub, el señor de las moscas, príncipe de los demonios. Ellos cuando están mirando el obrar del Señor dicen, no, lo que pasa es que tiene un convenio y por eso entonces tienen todo este control. Es lo que le están diciendo al Señor. Cuando nosotros miramos esto, aquí vemos entonces que hasta en los tiempos del Señor Jesús, esta idealización de Baal, incluso como el opositor, como el Hashatán, el Satanás, tiene mucho que ver entonces con la explicación de muchos pasajes. Mire, el versículo 26, que es la respuesta del Señor Jesús, dice, Él le responde en sus propios términos, y si Satanás echa fuera a Satanás, como contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Él utiliza la lógica. No puede ser Satanás de este lado y Satanás del lado opositor, porque va a haber una guerra civil, se está autodestruyendo. Eso no tiene sentido. Ahora, aquí es muy interesante entender lo que el Nuevo Diccionario Certeza nos llama la atención acerca de un dato que es muy importante en esta narración. Dice el diccionario, en el habla semítica de la época, Baal pudo haberse entendido como el señor de la casa. El señor de la casa. Esto tiene mucho sentido, sobre todo cuando Jesús dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá sacar su casa. Está hablando de Baal. Está hablando del control que tiene ese culto de adoración a Baal y que había permeado y había inundado incluso al pueblo de Israel y las casas de los creyentes. Baal es sinónimo bíblico del Dios opositor. Así que tenemos que poner mucha atención a este personaje. Todo lo anterior
entonces nos demuestra que es necesario conocerlo. Miren, yo estoy teniendo antes de este culto un curso que se llama Cultura Hebraica o Hermenéutica Hebraica, porque si no entendemos la manera como se están describiendo según la cultura, nos vamos a perder de muchísimas cosas. Ahora que se está pugnando mucho por la predicación expositiva, yo pregunto, ¿predicación expositiva de qué? Si no conocemos la cultura, no podemos explicar nada. Necesitamos ir primero a la cultura para una mejor hermenéutica y aplicación. Ahora, déjeme presentarle dos ejemplos de malentendido cultural. ¿Cómo lo estamos aplicando hoy? En primer lugar están los tatuajes y el corte del cabello. Dice en Levítico 19, 27 al 28. No te recortes el pelo de las sienes ni de la barba, no te hagas cortes en el cuerpo por los muertos, ni te hagas tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Seguramente si buscamos en internet va a haber muchísimos temas acerca de lo indebido que los creyentes tienen que hacer acerca de los tatuajes. Ahora, yo no le voy a hablar ni a favor ni en contra. No lo puedo hacer. Incluso cuando acabamos de leer Levítico 19. Porque si entendemos culturalmente a lo que está enseñando, cambiará nuestra postura. ¿Qué es lo que está enseñando en ese momento? Mire, hace algunos años, desde el siglo XIX, cuando se empezaron a encontrar vestigios arqueológicos, empezó a entenderse ahora sí la cultura o la forma como estaba escrita culturalmente la palabra de Dios. Y se encontró el lamento del dios Ilu por la muerte de su hijo Hadad Baal. Baal, en la tradición cananea, murió y también resucitó. Miren, es curioso cómo se consignan estas ideas. Y aquí vemos la reacción de Ilu. En esta reacción de Ilu es muy interesante. Vean nada más esto. Dice, entonces el benigno Ilu, el bondadoso, bajó del trono, se sentó en el escabel y dejando el escabel se sentó en tierra. Esparció ceniza de aflicción sobre su cabeza, polvo de humillación sobre su cráneo, por vestido se cubrió con una túnica ritual, la piel con un cuchillo de piedra desgarró, las dos trenzas con una navaja de afeitar, se laceró las mejillas y el mentón, roturó la caña de su brazo, aró como un huerto su pecho, como un valle roturó su dorso. Alzó su voz y exclamó, Baal está muerto. ¿Qué va a ser del pueblo? El hijo de Dagón, ¿qué será de la multitud? En pos de Baal voy a bajar a la tierra. El dios Ilu, según la tradición cananea, cuando murió su hijo Baal, de quien estamos hablando, dice que hizo dos cosas. Se cortó el cabello y se rasgó la piel. De aquí entonces, muchos deducen que está hablando en contra de los tatuajes. ¿No es cierto? Está hablando en contra de la adoración con Baal. Baal era considerado que si usted tenía una pérdida, tenía que hacerse una señal. No un tatuaje, tenía que hacerse un corte para que se acordara de su ser querido muerto. Por eso Dios dice, ustedes no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque eso significa adoración a Baal. No tenía nada contra los tatuajes. Pero cuando desconocemos todo esto cultural detrás del pasaje, terminamos enseñando que Dios está en contra de los tatuados, los cuales no heredarán el reino de los cielos. Eso es mentira. No tiene sustento. Ese era un asunto cultural que viene precisamente de la ignorancia. Otro tema, las tradiciones. Ahora que cuando visitamos los mercados es muy común encontrar de estos platillos rarísimos, sobre todo si usted baja al sureste, partes de Veracruz, partes de Chiapas, de Oaxaca, hay algunos platillos que culturalmente los cristianos dicen eso no comeremos. Aquí en Puebla tan solo está la riquísima moronga en esos cazuelotes para comer. Y dice uno de los mandamientos, en Éxodo 23, 19, no cocines a un cabrito en la leche de su madre. Hay muchos cristianos que dicen, es que no debemos de hacerlo. Ay, no entienden lo que está pasando ahí. ¿Por qué no tenían que hacerlo el pueblo de Israel? Porque era un rito sexual, era un rito de fertilidad. ¿Usted quería embarazarse? Tenía que hacer esto. Miren lo que se encontró en el rito de fertilidad del campo del dios El. Otra vez.
la religión ugarítica por la cual se escribió el mandamiento. Pero el campo es campo de Ilu, campo de Atiratú y de Ramayú. 7 veces sobre el fuego, mancebos de suave voz, sacrifiquen un cabrito en leche, una cría en manteca, y 7 veces sobre la caldera una ofrenda sea ofrecida. ¿Para qué? Para que se embarazara. Así el pueblo de Israel fue entonces instruido a decir: no, ustedes no lo van a hacer, ustedes van a esperar en la misericordia. Pero muchos, ahora supuestos estudiosos de la palabra de Dios, no se dan cuenta que son ordenanzas contra tradiciones cananeas. Si no entendemos quién es Baal, entonces no entenderemos por qué se están diciendo tantas cosas. Es una verdadera torpeza. Aquí tenemos que decir lo siguiente: la ley mosaica fue entregada para contrarrestar el culto baálico. Allí está Baal, sus grandes sacrificios, su gran religiosidad, y Dios les da la ley, y la ley está dirigida sobre todo contra Baal. Así que no aplica toda esta ley contra nosotros. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4: tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumpla la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Simplemente al niño se le dice: no lo tocas. Ay, pero es que yo quiero ir. No lo tocas y se acabó. ¿Por qué? Porque te va a dañar. Dios está tratando como niños a los israelitas, y a pesar de eso, cayeron en la adoración a Baal. Sin embargo, cuando Cristo llegó, toda esa estrategia de la ley se terminó porque Cristo derrotó ese poder demoníaco de estos dioses. Miren lo que dice Colosenses 2:15. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¡Se terminó! Así que por eso ya no necesitamos la ley. La ley estaba hecha sobre todo para enfrentar y para rechazar toda esta cultura de la religiosidad a Baal, los cultos sexuales a Baal. Ahora, la última parte, una pequeña parte que yo quiero incluir, ¿qué tiene que ver con nosotros? Déjeme presentarle al actual Dios naturalista. Porque nos preguntamos, ¿estamos ajenos a la adoración a Baal? Déjeme decirle que no. Recientemente están sucediendo en nuestro mundo algunos eventos raros. Hace poco en Brasil, después del carnaval, sucedió una desgracia tremenda, y en Acapulco también. Y recientemente en Hollywood se incendió gran parte de esa zona, y entonces empezó una controversia. ¿Esto es natural? Muchos cristianos dijeron: es que esto es natural, o esto es un juicio de Dios. Miren lo que encontré de este hombre que consulto constantemente, Alfred Edersheim, que habla en 1800 acerca de esta terrible realidad de la que ahora nosotros muchas veces participamos. Dice él: es necesario observar que la negación moderna de Dios se puede reducir al mismo principio básico del culto a Baal. Porque si la gran causa, Dios como el creador, es negada, entonces la única manera de explicar el origen de todas las cosas es a través de la fuerza de la materia. Y esta no es otra cosa que la deificación de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza, ¿la naturaleza tiene sus propias leyes o depende de Dios? ¿Qué diría un profeta del Antiguo Testamento de lo que está sucediendo en nuestro mundo? Diría: bueno, pues es que es normal. Pues así es la madre naturaleza. Dijeran nuestros hermanos peruanos, la Pachamama, la diosa naturaleza. Ah, miren. Y muchos cristianos creen en esto, sinceramente. Es que Dios no tiene que estar metido en todo. Es su creación. Dice el Salmo 24, del Señor es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Así que estamos en ocasiones tratando de conciliar la ciencia y la Biblia para explicar algunos sucesos.
Y entonces encontramos que muchos creyentes son ateos cuando tratan de explicar los eventos mundiales, simplemente como circunstanciales. Otro erudito del semitismo, en este caso John Walton, dijo lo siguiente: no hay nada natural en el mundo de la teología bíblica, ni debería haberlo en la nuestra. ¿Natural? Es decir, ¿se generó por sí solo? ¿Dios no está presente? Una de las grandes cosas que trajo el mundo reformado fue la idea del Corán de la cara de Dios. Dios en todo y en todo momento. Esto que se ha perdido con el tiempo, ahora vemos que entonces el llamado profético de Elías es a reconocer que el Dios verdadero está detrás de todos los eventos. Elías está reclamando al pueblo de Israel que está pensando que es Baal el que provoca todas las cosas. Y él los va a enfrentar. No es él, no es la naturaleza, es el Dios de Israel. No vayamos a estar participando de lo semejante. Con cada lluvia, con cada calor, con cada frío, nuestra expectativa debe ser: gracias Dios, porque tú estás detrás de esto. Déjeme concluir entonces. El desconocimiento del Dios verdadero llevó a los israelitas a adorar a un Dios falso, igual que hoy. Sí, consideramos que Jesús es nuestro Rey soberano, pero también hay cosas que debemos verificar. En estos días estábamos estudiando acerca de los espíritus malignos, los demonios. Es que también tienen poder. Tienen poder. Tienen poder. Según la Escritura están derrotados. Dios es el verdadero poder de este mundo y de este cosmos. No tiene rival. Todo está supeditado a él. Todo lo observa, todo lo controla. No hay nada que se le escape. Así que nosotros necesitamos conocer para no ser destruidos. Como dijo Oseas, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Necesitamos llenarnos de Escrituras. Necesitamos llenarnos de Biblia, porque el mundo necesita comprobar nuevamente el poder de Dios a través de su iglesia. Todo tiene otra explicación, y la explicación la da este Benedicto. Cuando estemos estudiando dentro de 8 días el gran tema del capítulo 18, la confrontación de Baal y Elías, 400 profetas, desigual completamente. Y un solo profeta, Elías, desigual completamente, porque él es el del Dios verdadero, desigual contra Baal. Ahora entenderemos por qué era tan urgente el llamado de Dios a su pueblo a conocer. El mismo llamado que hoy tenemos en la actualidad. Padre, te pedimos entonces que abras nuestros ojos y que podamos ver, Señor, con los ojos que tú nos des, para que entonces, Señor, comprendamos todas las cosas. Te agradecemos, Señor, por tu llamado y por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque nos das paz y tranquilidad y confianza en el Hijo de Dios, en Jesucristo, quien es el creador y es el controlador de todas las cosas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Honramos tu nombre y oramos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.